palabra la señora diputada Ana Olivera. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero señalar que obviamente, como lo han señalado todos los compañeros de nuestra fuerza política, vamos a acompañar este proyecto. Y simplemente quería hacer algunas reflexiones de orden político que espero que sean menores a los 15 minutos por la salud de todos los presentes. En primer lugar, yo creo que no debemos admitir ninguno de los sectores políticos que estamos aquí presentes el discurso fácil que deslegitima a la política. Y como estoy convencida que no es el sentir de nadie de los que está acá, eso tiene que ver con cómo nosotros nos comunicamos con la sociedad, reivindicando que justamente lo que aquí estamos haciendo, lo que hacen nuestros partidos en el contacto cotidiano, es esa voluntad de transformar la sociedad en pos de la pública felicidad. Más en un momento como en el que estamos viviendo. Y en segundo lugar, creo que tampoco debemos permitir el menosprecio a la función pública, cosa que aquí cada uno de los sectores se ha encargado de resaltar. Creo que debemos ser transmisores de eso, porque como vieja funcionaria pública, como docente, porque a veces cuando se habla de funcionario público engloba tantas cosas ser funcionario público, pero engloba a los docentes de todos los sectores, engloba a la salud, a los efectores de salud pública que tanto hemos mencionado, a los trabajadores de toda la salud pública, engloba a los trabajadores de la policía, es decir, el servicio público engloba lo que hemos hablado acá de la importancia de nuestros entes, las cuadrillas de UTE, es decir, los sectores obreros de cada una de nuestras dependencias. Entonces, creo que nosotros mismos tenemos que ser defensores de la función pública y no permitir, como muy bien se dijo aquí por parte de diferentes diputados de diferentes sectores, que se realicen falsas oposiciones y que opongan trabajadores contra trabajadores. En segundo lugar, quería señalar la importancia de varias de las instancias que se dieron esta semana. Nobleza obliga, soy de las que me sentí de alguna manera dolida por la actitud que se tomaba respecto al Frente Amplio y de la solicitud de entrevista con el presidente. Por lo tanto, decir que para nosotros, para nuestra fuerza política, tener la posibilidad de la reunión con el presidente de la República antes de que se produjera la votación del fondo y de los impuestos que estaban planteados, era sustantivo en nuestra voluntad propositiva, porque estamos hablando de una reunión franca en el consenso y en el disenso, porque creo que eso es también lo que nos toca a cada uno, porque acá los que estamos somos todos bichos políticos, todos a veces discutimos adentro de nuestras propias fuerzas, pensando que lo que estamos planteando es lo mejor. Por lo tanto, tener la posibilidad, haber llegado, en nuestro caso como fuerza política, a una propuesta, es decir, es en el sentido de construir pensando no solamente en el hoy, sino pensando en el pasado mañana, porque también, como muy bien se dijo acá, no sabemos cuánto esto puede durar y por lo tanto tenemos que seguir mirando cuáles son las medidas que vamos a tener que tomar. Eso es sin lugar a duda. Por lo tanto, para nosotros esta posibilidad de decir, de proponer, es fundamental y creo que tenemos que tener claros que disentir en un sistema democrático no implica ser, como en algunos casos, en esas redes en que todos nos vemos envueltos, parece poco menos que somos traidores a la patria. Por otro lado, quiero señalar como segundo aspecto positivo la convocatoria al Consejo Superior por parte del Ministerio de Trabajo. Y como tercer elemento,
creo que, y voy a leer con suma atención la versión de la reunión de ayer de la Comisión de Hacienda de ambas cámaras, con la ministra de Economía y Finanzas, porque creo que también allí hubo anuncios importantes también de temas a estudio, es decir, la confirmación de que con esto solo no alcanza. Y por otro lado, una afirmación que también es sustantiva: no se van a escatimar recursos para atender esta situación de emergencia. Yo creo que los partidos, la mayoría de los partidos que estamos aquí presentes, tenemos experiencias de enfrentamiento de crisis, sin lugar a duda, ninguna como esta, distinta. Pero aquí, al Frente Amplio, en la crisis del 2002, todos podrán señalar que fuimos absolutamente leales. En segundo lugar, que a la salida, al asumir el Frente Amplio, el gobierno en el año 2005, por unanimidad, el Parlamento vota la creación del Ministerio de Desarrollo Social para abordar, entre otros aspectos, la emergencia social que teníamos en ese momento. La creación fue votada por unanimidad. Algunos puntos hubo divergencias, pero que su rol iba a estar vinculado con la emergencia, nadie tenía duda. Pero no era solo que lo hacíamos en este acompañamiento, pero lo hacíamos acompañados de la central sindical, lo hacíamos acompañados de las organizaciones sociales sin distinción, porque uno no le pregunta a las organizaciones qué votan sus integrantes, lo hacíamos con la Universidad de la República, que fue, es y seguirá siendo un puntal en la construcción de conocimiento en este país y en compromiso por los avances. Entonces, no podía dejar de decirlo porque estamos en fechas, como acá lo dijo el diputado Guarinoni, el 21 de marzo, hace 15 años fue homologado el decreto de creación, el 31 de marzo entró en vigencia y el 1 de abril estábamos recorriendo el país. Me tocó estar en el Pintadito el 1 de abril. Y a otros en Salto, y a otros en Tacuarembó. Pero recorrimos a lo largo y a lo ancho visitando las primeras 10.000 familias. ¿En contacto con quién? Y digo esto porque esto no es menor. Con los gobiernos departamentales, sin pensar ni los intendentes ni nosotros de qué color político era el departamento. Y yo no sé, presidente, si esto es una alusión, pero aquí hay varios que, no siendo escribanos, pueden dar fe igual. En segundo lugar, en ese mismo momento, y quiero rescatarlo porque tiene que ver con esto de cómo en momentos todos necesitamos de todos, no hubiera sido posible llevar adelante ese plan de emergencia si no hubiéramos tenido un banco de previsión social que tuvo toda disposición y que cuando fuimos a reunirnos, las autoridades, su dirección, no era del Frente Amplio. Y como si fuera hoy, recuerdo a Mayra Tebot diciendo: ponemos todo a disposición, poniendo un equipo donde había montones de personas que no tengo la menor idea que votaban, salvo uno que ayer le fue dado la viña para ser el nuevo presidente del directorio, que es el ingeniero Odicio, que integró ese equipo. Entonces, esas cosas son las que tenemos que ser capaces de valorar a la hora de pensar cómo y de qué manera el otro se está posicionando, si acá de lo que se trata es del bien común. Y en ese mismo sentido, resaltar la lealtad, sin lugar a dudas, del hasta hoy, creo, porque hemos estado encerrados acá todo el día, presidente del Banco de Previsión Social, Eber Gali, que ha trabajado y trabajado denodadamente, como todos esos funcionarios públicos, porque he estado en contacto con varios de ellos, que están hoy en el Banco de Previsión Social abordando todo el tema del deseguro de desempleo en estos 90.000 de los que nosotros estamos hablando. Y en esa misma dirección, creo que hoy hay herramientas de las cuales hemos venido hablando. Estas herramientas que hoy existen,
que se refieren a las transferencias monetarias, es decir, desde nuestro punto de vista, son más eficientes que una canasta, son más eficientes que una olla, por más que allí lo que se manifiesta es la solidaridad de la población. Por eso, la propuesta que nosotros hacemos, vinculadas, utilizando las herramientas que ya tenemos, que son varias, como lo conversábamos la semana anterior con el actual subsecretario del Ministerio de Desarrollo Social. No solamente la tarjeta Uruguay Social, las asignaciones familiares. Y también hay otra transferencia monetaria que es la asistencia a la vejez, que hoy cubre a más de 3.500 personas mayores de 65 años, entre 65 y 70 años, ¿verdad?, que cobran el equivalente a una pensión y que muchas veces, es decir, son quizás el mayor aporte formal en un núcleo familiar. Y por supuesto que hay otras herramientas que están demostrando y que hemos ido desarrollando que son fundamentales, como el SINAE. En suma, de esta situación salimos realmente juntos, no de la situación sanitaria, de la cual también salimos todos juntos, sino de la económica, de la social, que se crea y que además aún no sabemos cuáles son sus alcances finales. Por eso, votando este proyecto, reafirmamos nuestra propuesta de un gran acuerdo nacional que implique a todas las fuerzas políticas, a los sindicatos, a las organizaciones sociales y a la Universidad de la República. Y por supuesto, reafirmamos que el fondo necesita, sin duda, más aportes. Se trata, a partir de las necesidades, ver cuáles son los caminos, cuál es la viabilidad para darle respuestas a las mismas. Gracias, señor presidente.